me da un placer darles la bienvenida a la tercera de las jornadas para la discusión de investigación y productos de labor creativa. Y les digo la tercera porque es la tercera de este semestre en específico, pero las jornadas son actividades que se realizan mensualmente, que se llevan ofreciendo desde el 2011 bajo la coordinación del doctor Luis Iturralde Albert, que lo estoy viendo entre los presentes. Le aprovecho para darles un saludo. Gracias por acompañarnos. El propósito básicamente de las jornadas es fomentar un espacio para poder hacer un intercambio de información y conocimiento sobre la labor creativa e investigativa que se desarrolla en el recinto de Carolina. Bien, nuestra invitada principal para esta jornada es la doctora Loida Méndez Torres, junto con los colaboradores de la investigación que va a estar presentando. Muchos de ustedes conocen a la doctora Méndez, ya que es facultad e investigadora de nuestra universidad. La doctora Méndez tiene un doctorado en filosofía con concentración en toxicología ambiental de la Universidad de California y 2 postdoctorados, uno en bioquímica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, y el otro es de dosimetría de aerosol de la Universidad de California. Y sin más preámbulo, les dejo a la doctora Méndez, quien nos va a estar presentando junto con su equipo el trabajo titulado Efectos de contaminantes del aire en el desarrollo de funciones ejecutivas. Adelante, doctora. Hola, gracias. Gracias por la introducción. Déjenme compartirle la pantalla. Ponerle en slideshow. Oh, espérate. Ay, disculpen un momentito. Vamos a poner la función del pointer como un arrow para que podamos ver. Y bueno, pues entonces voy a comenzar. Buenas tardes a todos. Ya va un tiempo, yo creo que como 2 años desde la última vez que presentamos en esta jornada los resultados de las investigaciones que llevamos a cabo en el recinto de Carolina. Y el día de hoy les voy a estar hablando del impacto, ¿verdad? O los efectos de los contaminantes de aire en el desarrollo de funciones ejecutivas. Conmigo van a estar presentando mi colega y colaboradora ya de muchos años, la doctora Nilda Medina, y los estudiantes graduados de la maestría de Ciencias Biomédicas, Yaiter María Costa, que creo que ya está por ahí ya, Amanda Mojica, y Héctor Rosa, quienes están realizando su proyecto de investigación bajo mi mentoría. Primero, como introducción, quiero hablar un poco de las estadísticas importantes relacionadas a la problemática global que tenemos en relación a la exposición de los contaminantes de aire. Y lo que sabemos es que la contaminación de aire es el mayor factor de riesgo de salud ambiental. Y cuando empezamos a ver dentro de los contaminantes de aire cuáles tal vez tienen mayor riesgo, sabemos que el material particulado es el 6º factor de riesgo de salud en general, contribuyendo con más de 4 millones de muertes al año. Así que si vamos a hablar de COVID, pues podemos hablar de los contaminantes de aire y cómo todos los años contribuyen a la muerte de personas en el mundo. Una gran cantidad de los niños, ¿verdad? De la población de niños y niñas a nivel mundial está expuesta a niveles altos de estos contaminantes. Y esto quiere decir que en Estados Unidos más de 34 millones de niños viven en áreas donde la concentración de estos contaminantes de aire es considerada como insalubre. También vemos que poblaciones minoritarias y de bajo ingreso son impactadas por estos contaminantes de manera dispareja, contribuyendo a disparidades en la salud que vemos en estas poblaciones. Los niños son particularmente susceptibles a los efectos de los contaminantes de aire porque ellos están en continuo desarrollo comenzando desde la fase gestacional. Lo que sabemos, ¿verdad? A nivel fisiológico es que ellos reciben una dosis más alta de los contaminantes porque su respiración es más frecuente y el volumen, ¿verdad? Es más, ¿cómo se dice?
es menos profundo, ¿verdad? Esa respiración cuando la comparamos con los adultos. También en términos del comportamiento de los niños, ellos usualmente tienen, ¿verdad? Un mayor nivel de actividad, pasan más tiempo en el exterior, ellos están más cerca ¿verdad? Del piso del suelo, y todo esto contribuye a que ellos reciban unas dosis más altas de estos contaminantes. Okay. Ahora, en términos de los efectos de la salud, en los niños lo que sabemos es que las exposiciones a altas concentraciones de estos contaminantes tienen un impacto en la capacidad pulmonar de los niños, en el desarrollo de enfermedades respiratorias como es el asma, y también impactan negativamente el desarrollo motor y cognitivo de niños, al igual que pueden exacerbar problemas o desórdenes de comportamiento, ¿verdad? Entre otras enfermedades. Ahora, en áreas urbanas y en países desarrollados, usualmente una de las mayores fuentes de contaminación de aire es el tráfico o las emisiones vehiculares y de otros sistemas de transportación. Algunos de los contaminantes presentes en estas emisiones son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el material particulado y los compuestos orgánicos volátiles. Así que individuos, ¿verdad? O sujetos que viven cerca de carreteras altamente transitadas, pues están a un mayor riesgo de los efectos a la salud que están asociados con la exposición a estos contaminantes. Así que muchos estudios se han hecho para ver cuáles son esas áreas de relevancia, de cuán cerca yo tengo que estar viviendo o cuán lejos yo tengo que estar viviendo para de una carretera altamente transitada, para definir cuál es el riesgo a la salud. Así que en el 2010 el Health Effects Institute hizo, ¿verdad?, un análisis de la metadata existente, y ellos entonces nos indican que las zonas entre 50 a 1500 metros, de distancia de una carretera altamente transitada o de la autopista vendría siendo las zonas relevantes para la salud. También, ¿verdad? Lo que se ha estimado es que más de 45 millones de personas o viven o trabajan o van a la escuela en áreas donde están bien aledañas a estas carreteras, ¿verdad? Nosotros aquí en el recinto de Carolina somos uno, que estamos ahí, está la Verja y está la Valdoriotti. También vemos que estas exposiciones a estos contaminantes de tráfico y a uno vivir o trabajar cerca de estas carreteras altamente transitadas, pues vemos que mayormente poblaciones minoritarias o de bajo ingreso están trabajando o viven en esas áreas, ¿verdad? De manera dispareja. Ahora, nosotros trabajamos mucho con la población de niños y niñas, así que una de las cosas que vemos es cuán cerca están las escuelas de estas fuentes de contaminación de tráfico. Así que, ¿verdad? En Estados Unidos lo que se ha reportado es que aproximadamente el 7% de las escuelas está a menos de 100 metros de una carretera altamente transitada, y como 7% más entre 100 a 250 metros, o sea que es verdad que están en esa zona relevante a la salud. Y eso se traduce a que más de 6 millones de niños en los Estados Unidos están expuestos a altos niveles de estos contaminantes por el tráfico. Y como ya hemos como que visto, ¿verdad? O lo he mencionado repetidamente, usualmente entonces estas poblaciones minoritarias y
y de bajo ingreso están afectadas mayormente o de forma dispareja cuando les comparamos, ¿verdad?, con otros estratos de la sociedad o otras etnias. Ay, déjame ver. Aquí. Ahora les dejo con mi compañera Nilda Medina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Déjenme ver si puedo arreglar esto rapidito. Vamos a ver. Espero que me puedan ver. Nada, buenas tardes nuevamente. Muchos saludos a todos. No sé si me presentaron anteriormente porque no podía escuchar. Tenía algún problema con el audio, no podía escuchar, pero nada, yo he estado colaborando con Loida hace muchos años en varios proyectos y este proyecto que nos trae ahora y que estamos hablando, pues siguiendo la temática que está discutiendo Loida, pues vemos cómo esa proximidad a esas fuentes de contaminación, pues ya tenemos muchos estudios que están arrojando resultados que vemos cómo esas fuentes de contaminación están teniendo un efecto negativo en la función cognitiva. Y, por ejemplo, tienen el estudio de Boston, un estudio longitudinal, donde se encontró asociaciones entre la contaminación ambiental y resultados de pruebas de inteligencia verbal y no verbal, ¿verdad? Unas bajas en esas funciones cognitivas que se midieron. Igualmente, como mencionó Loida, el estudio de Michigan nos habla de que escuelas que están localizadas cerca de esas fuentes de contaminación aérea, pues suelen tener una alta proporción de estudiantes que no cumplen con los estándares académicos según se miden, ¿verdad?, por distintas pruebas a nivel estatal. Tenemos también más recientemente el estudio BREEZE, que es un estudio que se realizó en España, y también ahí encontraron un lento desarrollo cognitivo en niños que residen o que van a las escuelas en áreas de alta contaminación. Así que ya estamos viendo, ¿verdad?, un patrón con respecto a eso. Hay otros estudios, estos no son los únicos, hay muchísimos otros. Hay un estudio en el área de Manhattan, en el Alto Manhattan, en el Bronx, donde también encontraron unas dificultades en el desarrollo cognitivo en niños desde que estaban, antes de nacer ya se estaban viendo unos problemas con las madres y siguieron, ¿verdad?, con los niños. Y como menciona Loida, pues frecuentemente las poblaciones que están en esas áreas pues son poblaciones de minorías étnicas raciales y poblaciones, ¿verdad?, bajo los niveles de pobreza. Si vemos, ¿verdad?, en la próxima transparencia, en el caso de Puerto Rico, pues sabemos que Puerto Rico ahora mismo hay una, ¿verdad?, según el censo, una tasa de pobreza de 44.4%, ¿verdad? Cuando vemos las cifras de la niñez puertorriqueña es alarmante. Tenemos 56.9% de los niños en Puerto Rico. Nuestra niñez puertorriqueña está viviendo bajo niveles de pobreza. Y obviamente esos niveles de pobreza pues causan unos asuntos negativos en términos de la salud, incluso prenatal, ¿verdad? Vemos un 14% de nacimientos prematuros, un 10.6% de nacimientos bajo peso, comparado con Estados Unidos, que la tasa
de nacimientos prematuros es de 10%, y de bajo peso al nacer es de 8%. Así que pues estamos viendo, ¿verdad?, en nuestra población puertorriqueña unos datos que, ¿verdad?, que hay que tomar nota de esto y ¿verdad?, ver de qué manera nosotros como investigadores podemos aportar a mejorar, ¿verdad?, estas situaciones. Y nada, les dejo a Loida con los datos del tráfico también. Sí, otra de las cosas que vemos en Puerto Rico es que, ¿no?, nosotros que estamos acá en el área metropolitana, pues siempre estamos en los tapones. Así que, y esto pues más allá de anecdótico, ¿verdad?, de que nosotros lo vivimos de día a día, es algo que se ha medido, ¿no? Y que entonces tenemos esta compañía INRIX, que es una compañía privada que analiza patrones de tráfico a nivel mundial para proveer soluciones de movilidad. Ellos todos los años publican este reporte, el Global Traffic Scorecard, y entonces para el 2019, de los 38 países que ellos analizaron en ese año, Puerto Rico, ¿verdad?, estábamos en el top 10 de los países con más congestión vehicular. Y cuando empezamos a mirar entonces entre las ciudades, las zonas metropolitanas, cuando ellos evaluaron entonces San Juan, ¿verdad?, San Juan como ciudad con la zona metropolitana que concierne, pues entonces nos clasificaron como la ciudad número 25 con mayor congestión vehicular en los Estados Unidos. Así que debe ser, ¿verdad?, nosotros, yo ese relajo con la cuestión de que Puerto Rico lo queremos hacer mejor, y, ¿verdad?, pero esta es una de las cosas en que, ¿verdad?, no necesariamente nos gustaría estar rankeado entre los top 10 o los top 25, o los, ¿verdad?, los top 25. Pero sí, pero son estadísticas, ¿verdad?, y son números que son alarmantes y que entonces quiere decir que tenemos una población que va a estar expuesta a estos contaminantes de aire ocasionados, ¿verdad?, por el tráfico. Bien, pues como le estaba diciendo Loida, tenemos ¿verdad?, esos altos niveles de tráfico, de contaminación aérea por el tráfico, y estábamos viendo igualmente cómo ya hay estudios que apuntan a un efecto negativo en el desarrollo cognitivo. Pues vemos las cifras en Puerto Rico del desempeño académico de los estudiantes, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo a través de los años hemos visto una progresión hacia, ¿verdad?, negativa en términos del desempeño académico, según medido por las pruebas META, que son las pruebas que se utilizan a nivel de Puerto Rico, del sistema público de educación. Igualmente eso se ve en los datos que presenta el National Assessment of Educational Progress, que compara el desempeño académico de los estudiantes puertorriqueños con otros estudiantes de América Latina, Estados Unidos, etcétera, y igualmente vemos ¿verdad?, un desempeño menor al esperado, y en comparación con otros estudiantes de otras áreas. Igualmente el programa PISA, ¿verdad?, el programa for International Student Assessment, que mide desempeño académico a nivel internacional, ¿verdad?, es una organización que hace medidas a nivel internacional, y podemos ver igualmente cómo los niños puertorriqueños siguen mostrando un patrón de pobre desempeño en varias áreas académicas. Igualmente podemos ver esto en las cifras de educación especial, ¿verdad?
podemos ver cómo si comparamos el porcentaje, ¿verdad? La tasa porcentual de niños que están recibiendo servicios de educación especial por la ley IDEA, que es la que faculta, ¿verdad? Y ordena, ¿verdad? Que se le dé unos servicios a estos estudiantes que muestran unas condiciones que tienen efectos negativos en el desempeño académico. Pues podemos ver la comparación, ¿verdad?, con todo Estados Unidos y Puerto Rico, como nuestros estudiantes cada vez más el porcentaje ha ido subiendo en los últimos años. El último año quizás se ve una disminución, eso puede deberse a muchas cosas. Recuerden que después del 2017 pues hubo una migración bastante alta de estudiantes, así que, pero aún así seguimos muy altos comparados con el nivel cuando nos comparamos con Estados Unidos. Igualmente, si vemos las razones, ¿verdad?, por las cuales muchos de estos estudiantes están dentro del programa de educación especial, pues vemos que una de las razones principales es los problemas específicos de aprendizaje. Y vemos la comparación con Estados Unidos, ¿verdad? También muy alto el nivel de niños con problemas específicos de aprendizaje, igualmente los problemas de habla y lenguaje y otras condiciones, ¿verdad?, que podemos ver en esta gráfica. Así que estamos viendo un cuadro, ¿verdad? Cuando vemos el cuadro completo, estamos viendo un cuadro problemático del desarrollo académico, del desarrollo cognitivo de nuestra niñez. Así que, ¿verdad? Y esto nos lleva, ¿verdad?, a ver todas estos datos, pues nos lleva a nosotros como investigadoras, pues, ver qué podemos aportar, ¿verdad?, qué podemos trabajar, que pueda de alguna manera proveer datos, mayores datos para tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones que sean basadas en evidencia. Así que un poco lo ideal es les va a hablar un poco del proyecto en el cual estuvimos involucrados. No te escuchas, Loida. Ok. So, básicamente con ese cuadro introductorio nosotros entonces embarcamos en este estudio desde el 2015 al 2018, que nosotros le tenemos como por nombre Proyecto EcoRed, pero básicamente ese proyecto nosotros queríamos estudiar cómo los contaminantes de aire tenían un impacto en la salud respiratoria y cognitiva de niños puertorriqueños. Así que el propósito era poder ver si había una relación entre la exposición a contaminantes de aire relacionados al tráfico, en nuestro caso la Valdoriotti y el aeropuerto, y teníamos niños que vivían a favor del viento, de esas fuentes de contaminación, y en contra del viento de las fuentes de contaminación. Así que mirábamos si había una relación entre si yo vivía en contra o a favor del tiempo en esas medidas o ese desempeño cognitivo o capacidad respiratoria en los niños. Para eso lo que nosotros hicimos fue un estudio longitudinal en donde se medía la concentración de los contaminantes de aire de forma diaria. Hacíamos mediciones de función pulmonar en los niños de forma semanal durante el semestre académico, y se hacía una evaluación neurocognitiva de forma semestral, y esto lo estuvimos haciendo por un espacio de 3 años. Que varios de los resultados les vamos a presentar ahora. Sí, aquí estamos viendo, ¿verdad?, los resultados
del área cognitiva, ¿verdad? De las mediciones que se hicieron de los procesos cognitivos. Nosotros teníamos dos cohortes, dos grupos de estudiantes, y estas fueron los tiempos, ¿verdad?, en que se fueron midiendo en un estudio longitudinal. Y aparecen las diferentes áreas a nivel cognitivo que se midieron. Luego más adelante vamos a hablar un poquito ¿verdad?, de qué son esas áreas, ¿verdad?, darle un poquito más de información. Pero sí podemos ver en estas gráficas que tanto en el cohorte 1 como en el cohorte 2, y tanto ¿verdad?, en el transcurso de las mediciones durante los diferentes tiempos, se van viendo unas áreas que son significativas, ¿verdad? Aun cuando en términos generales los estudiantes que nosotros ¿verdad?, que estuvieron participando y que tuvimos la administración de las pruebas, pudimos ver que en su gran mayoría, en términos generales, puntuaron por debajo del promedio en los procesos cognitivos. Así que igualmente pudimos ver en la muestra nuestra también cómo se reflejaba, ¿verdad?, ese desempeño bajo a nivel cognitivo. Específicamente y particularmente pudimos ver unas diferencias en el área de planificación, ¿verdad?, unas diferencias significativas en el área de planificación. Pudimos ver particularmente dentro de lo que es el área de planificación en unas pruebas específicas que tienen que ver con ese concepto cognitivo, ese proceso cognitivo, y también en algunas áreas de procesamiento de información, que más adelante, cuando le hable un poquito de la parte teórica, pues podemos hablar y definirles un poquito qué son. Pero sí vimos específicamente en el área de planificación, pudimos ver un desempeño significativo, ¿verdad?, y menor al esperado en esa área. Y bueno, les dejo a Loida entonces con la parte respiratoria. Sí. Bien similar a lo que vimos con cognitivo, en términos de la función respiratoria, ¿verdad?, o la capacidad pulmonar, los niños también mostraban una menor capacidad pulmonar según lo predicho para la edad, el sexo, la estatura, el peso y la etnicidad de los niños. Así que lo que le estamos presentando aquí pues son los datos del cohorte 1 y del cohorte 2 a través de los distintos semestres donde se estuvieron haciendo las mediciones, y nosotros medimos la capacidad pulmonar utilizando la técnica de espirometría, y medíamos la capacidad vital forzada o FVC y el volumen de expiración forzado en un segundo, ¿verdad? O FEV1. Así que la gráfica lo que van a ver es que son los datos normalizados por el C-score, así que todo valor menor de 0 es que es menor que lo predicho para las edades, ¿verdad?, sexo, etnia, peso, estatura de los niños. Así que tanto los niños con que estaban viviendo a favor o en contra del viento, todos ellos estaban mostrando una capacidad pulmonar reducida. Si vimos para algunos de los semestres que los niños que vivían en contra del viento, que son las barritas negras, tenían una capacidad pulmonar menor a los que vivían a favor del viento. Así que basado en esto, decidimos hacer unas preguntas adicionales, porque ¿verdad?, los objetivos iniciales del proyecto era ver si había un efecto en la salud respiratoria y en la salud cognitiva de los niños. Y entonces, luego de ver estos resultados, nos preguntamos, ¿habrá alguna relación entre
la capacidad pulmonar de estos niños que están expuestos a estos contaminantes y el desempeño en las tareas cognitivas. Así que aquí lo que vemos es una matriz de correlación. Nosotros escogimos las medidas donde los niños se les hizo la función pulmonar el mismo día que ellos se les administró las pruebas cognitivas. Y en rojo, ¿verdad? Mientras más rojo, lo que vemos es que mayor la asociación entre la prueba cognitiva, suponer en este caso conexiones planificadas, y la función pulmonar, ¿verdad? O en este caso aquí la capacidad vital forzada. Y eso lo vimos tanto cuando yo miraba el volumen total de aire que se había medido o ya normalizado por, ¿verdad? Por la estatura, sexo, peso, etnicidad de los niños. Así que eso lo vimos con distintas procesos cognitivos, mayormente, ¿verdad? Con planificación y distintos de las tareas relacionadas a esas escalas. Aquí les presentamos las gráficas de regresión lineal, donde estamos mirando específicamente la prueba de planificación y su subprueba conexiones planificadas. En el eje de X vemos los valores de función pulmonar normalizados por edad, sexo y estatura y etnicidad. Y en el eje de Y, pues, los valores de las pruebas cognitivas. Cada punto representa un estudiante y, como pueden ver, cuando hay una reducción en función pulmonar, hay una reducción en las puntuaciones de las pruebas cognitivas. A pesar de tener una N bajita, se ve consistente estos resultados entre ambos cohortes. Así que basado en estos resultados que observamos en el proyecto de Corred, decidimos hacer la pregunta de si había alguna, decidimos hacer el estudio toxicológico para entonces ver si realmente la exposición al material particulado tenía un efecto en el desarrollo cognitivo. Y para el estudio toxicológico, pues entonces utilizamos un modelo animal donde podamos entonces hacer las exposiciones de forma controlada. Bien, disculpen. Ahora sí. Bien, entonces hemos hablado, como les dije ahorita, ¿verdad?, de diferentes procesos cognitivos. Hemos hablado, ¿verdad?, también se incluye el concepto de memoria de trabajo, de funciones ejecutivas. Pues es importante, ¿verdad?, que definamos de qué estamos hablando cuando hablamos de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto, ¿verdad?, de procesos cognitivos de alto nivel que son los que nos permiten planificar y resolver problemas para alcanzar alguna meta, ¿verdad? Como dijimos, hay muchísimos procesos cognitivos que están involucrados en lo que son funciones ejecutivas. Mencionamos el de planificación, ¿verdad? Memoria de trabajo, etcétera, autorregulación. Y el concepto de función ejecutiva es importante verlo como el centro de comando, ¿verdad? El centro de comando, el centro de mando, y el conductor de la destrezas cognitivas, de los procesos cognitivos. Yo estuve hace unos años atrás en la conferencia del doctor McCloskey, que es, ¿verdad?, especialista, investigador en funciones ejecutivas, y él hacía la analogía de la orquesta,
cuando usted ve al conductor, ¿verdad?, al director de la orquesta, usted ve, ¿verdad?, que él o ella, ¿verdad?, es la persona que tiene el mando de la orquesta, y entonces ve las diferentes secciones de la orquesta, la sección de viento, la sección de cuerda, la percusión, etcétera. Y entonces el conductor o conductora es la persona que entonces sienta las pautas de cuándo se va a usar esta sección versus la otra, cuándo se van a combinar, etcétera. Así que a mí me pareció excelente, ¿verdad?, esa analogía de lo que son las funciones ejecutivas, ese centro de comando, ¿no? Y nosotros en el proyecto, nosotros nos dejamos, ¿verdad?, tomamos como base la teoría Paz de inteligencia. Esta teoría fue desarrollada hace muchísimos años por Dawson y Kirby. Es una teoría que está fundamentada en los estudios del doctor Alexander Luria, que no sé si muchos de ustedes conocen, el doctor Alexander Luria, contemporáneo de Vygotsky. Me imagino que muchos de ustedes conocerán a Vygotsky como la persona que desarrolló la perspectiva sociocultural del desarrollo. Así que esta teoría pues está basada, ¿verdad?, en esa vertiente, y lo que el aspecto más característico de esta teoría de la inteligencia es que ve los procesos cognitivos como unos procesos interrelacionados y hasta cierto punto integrados, ¿verdad?, que no funcionan solos, sino que hay una armonía. Y piense ahora mismo en la analogía que le acabo de mencionar de la orquesta, ¿verdad?, para que haya una melodía ¿verdad?, agradable y que, ¿verdad?, que sea una melodía que tenga una coherencia, pues tiene que haber una armonía entre todos esos procesos. Cada uno hace unas funciones, pero hay una armonía. Así que esta teoría pues un poco recoge esa característica de la integración de esas funciones cognitivas, esa interrelación en esos procesos. Y entonces habla de la, ¿verdad? Alexander Luria hablaba de las unidades funcionales del cerebro, ¿verdad?, y cómo el cerebro trabajaba de una forma organizada. Y ¿verdad?, para los estudiantes que nos están oyendo, esto era antes de nosotros poder tener instrumentos que pudiéramos ver el cerebro funcionando. O sea, esto era esos teóricos de esa época, ¿verdad?, haciendo unas inferencias de acuerdo a sus observaciones, sus experimentos, ¿verdad?, etcétera. No podían tener esos instrumentos que tenemos ahora. Así que Alexander Luria pues postuló esta teoría sobre las unidades funcionales del cerebro, y de hecho es considerado el padre de la neuropsicología. Así que y él en esa teoría de unidades funcionales pues decía, el cerebro se va desarrollando desde las unidades básicas, ¿verdad?, que empezamos por el tallo cerebral, que es la unidad que se va desarrollando. Si muchos de ustedes si han tomado el curso de desarrollo, pues saben, ¿verdad?, que esas unidades del tallo cerebral, etcétera, cuando se va desarrollando el feto son de las primeras áreas del cerebro que se van formando, y después las otras áreas, ¿verdad?, los otros lóbulos, hasta llegar a la parte frontal y prefrontal, que son las áreas donde se trabaja mucho lo que es la planificación, la autorregulación, etcétera, ¿verdad? Así que nada, importante, ¿verdad?, que tengan ese bagaje teórico de dónde partimos, ¿no? Adelante. Las regiones relacionadas a las funciones ejecutivas, como lo es
La memoria de trabajo y la atención, en gran parte la corteza prefrontal y el cuerpo estriado han demostrado respuestas inflamatorias después de la exposición a la contaminación del aire que está relacionado con el tráfico. Existen evidencias que asocian a marcadores inflamatorios con funciones neurológicas de orden superior, como lo es la cognición y la memoria. Doctora, no se escucha. El audio. Ok, disculpe. Así que, ¿verdad? En este contexto teórico que se estaba discutiendo, pues entonces nosotros para el estudio toxicológico, ¿verdad? Hipotetizamos que esta exposición al material particulado va a impactar negativamente el desarrollo postnatal de procesos cognitivos relacionados a la función ejecutiva por procesos de neuroinflamación que van a estar orquestados por las células microgliales en el cerebro. Así que nuestro primer objetivo, que de los resultados que vamos a estar presentando en breve, es evaluar cómo la exposición al material particulado afecta estos procesos neurocognitivos relacionados a funciones ejecutivas en un modelo animal de ratones que ¿verdad? No ha llegado a la pubertad. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros estudios son con niños, así que queremos utilizar ¿verdad? Unas edades que sean homólogas a lo que nosotros estamos viendo en el proyecto anterior. Así que ahora vamos a ir un poquito más entre los métodos y los resultados de ese objetivo 1 que ya hemos logrado culminar en este proyecto. Déjenme ver. Sí, pues Loida hace alusión, ¿verdad?, a las medidas que se utilizaron con los niños en EcoRed, en nuestro proyecto, y pues específicamente las medidas que se utilizaron para el área de planificación. Nosotros para todos los procesos cognitivos utilizamos el Cognitive Assessment System 2. Esta es una prueba que está fundamentada en la teoría PAS, que ya hablamos de ella. Y esta prueba pues se adaptó al español en Puerto Rico. Yo y otras compañeras tuvimos el privilegio de estar en el equipo que estuvo traduciendo el Cognitive Assessment System, tanto la primera versión como la segunda, dirigidos por la doctora Wanda Rodríguez Arocho y la doctora Mariana Moreno en la Universidad de Puerto Rico. Así que nosotros trabajamos, ¿verdad?, específicamente con los procesos cognitivos. Aquí vamos a hablar específicamente del de planificación, que fue el que vimos en los resultados como significativo. Y sabemos que la planificación es una habilidad que utilizamos para determinar, aplicar, automonitorear, autocorregirnos, para poder solucionar problemas de manera eficaz. La medida dentro de las diferentes tareas de planificación que se le administraron a los niños participantes del proyecto, había una medida que resultó ser la medida más significativa, que es la prueba de conexiones planificadas. Esa prueba es una prueba, una variación de lo que se llama el Train Making Test, y simplemente se les requiere al participante que conecte una serie de estímulos. En este caso estamos hablando de números, y también puede ser letras, y tienen que conectarlos de una manera adecuada, ¿verdad?, ordenada. Y una de las claves importantes de esta tarea es que se mide el tiempo, ¿verdad? Se hace por un tiempo determinado,
y entonces los estudiantes, como ven, pues van haciendo esas conexiones. Ya cuando estamos hablando de estudiantes un poco más grandes, los estudiantes en el caso del CAS de 8 años en adelante, pues sí se incorpora entonces las letras, y entonces tienen que hacer las conexiones del número a la letra, de la letra al número, y así sucesivamente. Adelante. Así que más allá de tomar en consideración las edades, que era antes de la pubertad, cuál es el tipo de prueba cognitiva que se le aplicó a los niños para que luego nosotros podamos escoger una prueba que sea similar o homóloga en el modelo animal. También tomamos en consideración que el momento en que nosotros fuésemos a hacer la exposición en los ratones correspondiera a lo que está ocurriendo a nivel de desarrollo de estructuras cerebrales en los niños, en las edades que nosotros los evaluamos en el proyecto ECORRED. Así que aquí lo que vemos rápidamente es que esas edades corresponden a los días luego de haber nacido 25 y 35 en el modelo roedor, donde en ese tiempo van a haber desarrollo de estructuras en el área de la corteza prefrontal, que es la que está, ¿verdad?, asociada a funciones ejecutivas. Igualmente, a nivel de neurocognitivo, en esas edades del ratón, de 25 a 35 días después de haber nacido, vamos a ver cómo se están desarrollando procesos cognitivos relacionados a la función ejecutiva, como lo que es la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Y este es bien importante para nosotros, porque si estamos tratando de entender, pues en ECORRED vimos unas asociaciones, pero que haya una asociación no quiere decir que haya causalidad. En el estudio toxicológico, si yo quiero poder determinar que hay causalidad, tengo que tratar de que ese modelo sea lo más similar o lo más informativo posible para hacer entonces las inferencias de lo que nosotros vimos en los estudios con los humanos. Por lo tanto, nuestro modelo animal usamos el ratón de la cepa C57 Black 6J, y estos ratones fueron expuestos a una solución salina, esos fueron los controles, o a una suspensión de partículas, específicamente de partículas de escape de combustión de diésel o de EPE. Estos tratamientos nosotros se los administramos al ratón con la técnica de instilación intranasal, y para eso lo que nosotros hacemos es que encima de la nariz le ponemos una gotita, ¿verdad?, sea de la salina o sea de la suspensión de partículas, y cuando el animal lo expira, entonces estas pues, ¿verdad?, pasan por el tracto respiratorio y llegan al área pulmonar. Como les mencioné antes, las edades son bien importantes para que correspondan con lo que nosotros vimos en los niños, así que esas exposiciones nosotros las comenzamos en el día postnatal 25. La exposición ocurre durante un periodo de 2 semanas, así que en 5 ocasiones durante esas 2 semanas los vamos a exponer o a las partículas de diésel, en el puntito negro, o a la solución salina. Y 3 días luego de la última exposición, nosotros entonces hacemos la evaluación cognitiva y de comportamientos de los ratones, para ya luego entonces, representado por la X, poder disectar los tejidos para poder hacer entonces lo que son los estudios moleculares de determinación de los niveles de biomarcadores de inflamación en el cerebro. Okay. La primera prueba de comportamiento que se realizó en este estudio se llama Open Field Test o prueba de campo abierto. Esta prueba se utiliza para medir lo que sería la locomoción, el comportamiento exploratorio y la ansiedad en roedores. Consta de una caja transparente con una luz brillante arriba, donde se coloca el animal
durante un periodo de 5 minutos y se observa pues, el comportamiento. Dentro de la caja está dividida en 2 regiones, la zona central y la zona periferal. Los roedores tienden a preferir la área periferal y luego de unos minutos empiezan a explorar lo que sería todo el campo de la caja. Aquí nos presentamos las distintas medidas que consideramos al hacer el experimento, donde tenemos las medidas de locomoción, donde tenemos la distancia recorrida, la distancia total recorrida, tiempo móvil y velocidad. Si vemos alguna diferencia o cambio en estas medidas, podemos asumir o decir que hay un problema motor. Al centro tenemos la medida de comportamiento exploratorio, donde tenemos distancias recorridas entre las zonas y entradas a la zona. Los animales roedores, ratones, tienen un comportamiento, son curiosos. Entonces van a estar explorando esa caja y con esto podemos ver si la exposición a ADP afecta ese comportamiento. Finalmente tenemos las medidas de ansiedad, donde si hay vemos una reducción en la locomoción y en comportamientos exploratorios. Tenemos también la porcentaje de tiempo en la zona central, el porcentaje de tiempo en la zona periferal y si el animal defecó o orinó. La medida de defecación y si defecó o orinó, si aumentan en frecuencia, quiere decir que los animales están ansiosos o tienen miedo. Aquí les presentamos un corto video de una prueba de Open Field donde se coloca el animal y ves que rápidamente va a la zona periferal y a las esquinas. Se está pegando a las esquinas, para por un momento y ocurre un pequeño comportamiento llamado rearing. Este es donde el animal quiere salir de la caja y está tratando de alzarse. Ok, a continuación, otra de las pruebas que para evaluar la evaluación cognitiva en los ratones se utilizó lo que es el Puzzle Box o paradigma de rompecabezas. Su función es evaluar las habilidades de resolución de problemas, memoria a corto plazo y a largo plazo. Se compone de 2 compartimientos. Está la zona de inicio, también se le puede llamar como zona iluminada, o la zona de meta, o también se le puede llamar como zona oscura. Estos están conectados con una entrada, la cual se le va a poner una variedad de obstáculos para presentarles distintos problemas a los ratones. Esta prueba se completa durante un periodo de 3 días, donde el animal tiene que completar 3 tareas diarias para un total de 9 tareas. Se utilizaron 3 obstáculos, que sería un túnel, se le añadió viruta y un pedazo de foam o espuma. Y la idea es que queríamos medir cuánto tiempo le toma al ratón completar la tarea. Por lo tanto, en el primer día se comenzó colocando al animal en la caja sin ningún obstáculo entre las zonas. Luego se le pone lo que es el túnel frente a la entrada de la zona oscura para ver la capacidad de resolución de problemas. Al culminar, el ratón se le vuelve a colocar en la zona iluminada con el túnel para medir los procesos de memoria a corto plazo. En el día 2, el animal tiene que repetir la tarea con el túnel como obstáculo y ahí vamos a estar observando lo que es la memoria a largo plazo. Luego, antes de introducirle darle el próximo paso para el obstáculo, se le añade lo que es la viruta. Esto es para poder aumentar la complejidad del problema que el ratón tiene que resolver para que él tiene que cavar para poder llegar a la zona oscura.
De igual, lo mismo que pasó con el primer día, ellos tienen que solucionar ese problema del mismo obstáculo durante 3 ocasiones para medir esas habilidades, tanto nuevamente resolución de problemas, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Y en el día 3, en la entrada de la zona oscura vamos a estar bloqueando lo que es con un taponcito de espuma o foam a los ratones para mover, que ellos tienen que mover o tirar en la zona de meta. A continuación vamos a estar mostrando un ejemplo de lo que en el video que están observando es de la viruta. Lo colocamos en la zona clara, en la zona inicio. Va a estar explorando hasta que él pueda lograr entrar a esa zona oscura. Así que estos experimentos de comportamiento y cognitivos, nosotros los realizamos siempre lo más consistentemente posible y en un ambiente controlado. Así que siempre corremos estas pruebas durante el periodo de la mañana, usualmente entre 9 a 10 de la mañana. Las pruebas se realizan en un cubículo que está insulado, ¿verdad? Tiene insulación para el sonido y lo mantenemos a una temperatura y una humedad relativa constante. Durante las pruebas nosotros tenemos un medidor de sonido y, ¿verdad? Lo que intentamos es que no pase más de ciertos decibeles de ruido, porque el ruido puede impactar el resultado de las pruebas, porque cuando uno de repente escucha un ruido, le tocan la puerta a alguien, ¿verdad? Nosotros pausamos y miramos hacia el otro lado, eso entonces quita tiempo al animal a resolver el problema, y así que, ¿verdad? Tratamos de que el ambiente, ¿verdad? No haya ninguna distracción que pueda impactar ¿verdad? El comportamiento del animal. También estas pruebas van a tener unas áreas iluminadas. ¿Okay? Nosotros no le ponemos nada al ratón para que él sepa llegar del área iluminada, ¿verdad? a la área oscura. Nosotros lo que estamos es utilizando ya el mismo comportamiento natural del ratón, ¿verdad? De que ellos son animales nocturnos, así que van a preferir el área oscura y que realmente la luz es un estímulo adverso, ¿verdad? Porque estarían ellos como que abiertos a que algún depredador los pueda ver, así que, ¿verdad? Inmediatamente ellos van a preferir esas áreas oscuras, y entonces para nosotros poder hacer ese estímulo averso, mantenemos una iluminación entre 346 a 379 lux, que es la medida de luz. Nosotros realizamos estos experimentos con ¿verdad? En los animales controles y en animales expuestos tenemos 2 grupos, y para los controles utilizamos 25 ratones. Para el grupo experimental, que fueron los expuestos a las partículas, utilizamos 20 ratones, y ellas eran asignados a estos grupos de forma aleatoria. Y podemos ver que en términos de la cantidad de sexo, ¿verdad? De hembras y machos, pues es similar las proporciones en ambos grupos. Igualmente, los pesos de estos animales son iguales, ¿verdad? Entre control y DEP. Así que esas son variables que no deben impactar los resultados que nosotros les vamos a estar presentando a continuación. Lo primero que le vamos a presentar son los resultados obtenidos con el Open Field Test, que nos permiten entonces evaluar lo que es la actividad general del ratón en términos de locomoción, de comportamiento exploratorio y comportamientos relacionados a la ansiedad. Pues aquí estamos observando los resultados que obtuvimos de
la locomoción de los ratones, primeramente es importante que observemos si existe un efecto en lo que es la actividad locomotora de los ratones, ya que si hay un efecto, esto puede alterar nuestros resultados en la prueba cognitiva. Y en efecto, cuando medimos la locomoción en términos de la distancia total recorrida de estos ratones, no observamos ninguna diferencia significativa en lo que era el grupo control y el grupo que estuvo expuesto al DEP. De igual manera, tampoco se observó ninguna diferencia significativa en lo que fue el porcentaje de movilidad de los ratones, ni en el grupo control ni en el grupo que estuvo expuesto al DEP, y tampoco se observó ninguna diferencia significativa en la rapidez que los ratones se estuvieron moviendo, ¿verdad? Ni en el grupo control ni en el grupo experimental expuesto al DEP. Así que podemos decir en conclusión que la exposición al DEP no ocasionó ningún efecto negativo en lo que fue la locomoción de los ratones. Aquí les presentamos las gráficas relacionadas a comportamiento de exploración, donde tenemos a la izquierda tenemos la gráfica de distancia recorrida. En el eje de X vemos las distintas zonas o áreas y el total. Y en el eje de Y vemos la distancia recorrida en metros. Como pueden ver, las barras blancas representan los controles, las barras negras representan el DEP, los animales expuestos al DEP. Como pueden ver, no hay una diferencia significativa entre las áreas ni los totales. También esto se ve reflejado en el número de entradas en las zonas, que es la próxima gráfica. No se ve ninguna diferencia en cuestión de las entradas a las distintas zonas. Por ende, no se observaron ninguna diferencia en relación a los comportamientos de exploración entre los controles y los animales expuestos. Aquí se presentan las gráficas de ansiedad, donde en la parte superior izquierda tenemos la gráfica de porcentaje de tiempo en las zonas. Eje de X tenemos las distintas zonas, central y periferal. Eje de Y, el porcentaje de tiempo en la zona. Como pueden ver, no hay una diferencia significativa entre los dos grupos control y DEP. En la gráfica superior derecha tenemos cuántas veces el animal o los animales defecaron durante la prueba. Como pueden ver, no hay una diferencia significativa entre el control y DEP, pero se ve una tendencia de que los animales expuestos al DEP orinan y defecan con mayor frecuencia, si ven las gráficas en la parte inferior, donde los animales que fueron expuestos al DEP orinaron un 40% y defecaron en un 70% de los casos. Esa es la frecuencia de orina y defecación. Pero cuando se hizo un análisis de proporción, no hubo una diferencia significativa entre los grupos. Por ende, no se observaron ninguna diferencia en las medidas de comportamientos similares a la ansiedad entre los dos grupos. Así que luego de asegurarnos que la exposición de material particulado no tuvo efectos en el comportamiento general de los ratones que puedan afectar su desempeño cognitivo, procedemos entonces a hacer las pruebas relacionadas a procesos cognitivos que se ven en las funciones ejecutivas. Así que ahora les vamos a estar presentando estos resultados para ver cómo entonces el material particulado a la exposición al DEP puede impactar procesos de resolución de problemas, memoria a corto plazo y a largo plazo.
Lo primero que nosotros queríamos poder observar era que el sistema que nosotros estamos utilizando para medir estos procesos cognitivos fuese lo suficientemente sensitivo para detectar diferencias. Así que lo que tenemos en esta gráfica son las distintas tareas versus el tiempo o la latencia que le tomó al animal completar la tarea. Y entonces en círculos tenemos los animales controles y en los cuadrados negros los animales que fueron expuestos a las partículas. Así que aquí nosotros podemos empezar a ver de que podemos ver diferencias entre las tareas cuando miramos cuánto tiempo le tomó. Y eso es algo que nosotros deberíamos de esperar porque nosotros con cada día estamos aumentando la complejidad del problema, así que nosotros esperaríamos que le tome más tiempo en resolverlo, ¿verdad? Ese obstáculo. Igualmente nosotros ya empezamos a poder ver cómo se van separando, ¿verdad? Esos grupos de que los animales expuestos al DEP puedan, ¿verdad? Tal vez le tome más tiempo hacer la tarea, o por lo menos que nosotros podamos empezar a diferenciar cómo estos animales pueden, ¿verdad?, contrastar esa respuesta. Así que nosotros utilizamos un modelo de two-way ANOVA para poder entonces ver si podíamos detectar diferencias por tareas y por tratamiento, y, ¿verdad?, y ver si había interacciones entre tarea y tratamiento. Y, ¿verdad?, estas relaciones fueron estadísticamente significativas, así que eso nos da una confianza de que con este modelo animal y con este sistema que estamos utilizando del Puzzle Box, vamos tal vez a poder detectar si el DEP impacta procesos cognitivos en los ratones. Igualmente, nosotros queríamos asegurarnos que el tiempo que le tomaba a los animales resolver estas tareas no estaba impactado por el sexo del animal. Así que eso es algo que queríamos confirmar, porque aunque nosotros sabemos que los animales que utilizamos no habían llegado todavía a la pubertad, sí en distintas edades uno puede ver diferencias entre machos y hembras. Así que en esta gráfica lo que vemos es en rojo son las hembras, en azul son los machos. Bueno, vemos a ver, ¿verdad?, las diferencias en el tiempo que le toma al animal en terminar la tarea, pero no vemos diferencias entre machos y hembras. Así que con esto, pues, entonces nosotros podemos proseguir a evaluar en qué procesos cognitivos tal vez el material particulado pudo haber impactado a los animales. Cuando nosotros analizamos la capacidad de resolución de problemas en los ratones, de los diferentes obstáculos, se observó que en la prueba donde se colocó la viruta, que es en la gráfica que queda en su mano izquierda, hubo un cambio significativo entre la exposición de material particulado comparado a los controles, con un valor de P 0.039. Además, cabe mencionar que no todos los ratones lograron completar la tarea donde se colocó el tapón de espuma o el foam, lo cual hicimos una comparación en la proporción de animales de los que completaron versus los que no completaron la prueba, que podemos observar en la gráfica de la derecha. Vemos que el resultado en ese análisis y observamos que el 80% de los ratones expuestos a material particulado no lograron completar la prueba versus solo un 60% en los controles. Por lo tanto, concluimos que la exposición de material particulado tuvo un efecto en los procesos de resolución de problemas en los ratones. Aquí le estamos mostrando los resultados que obtuvimos de la memoria a corto plazo y el PROC Puzzle. Pues algo similar a lo que Yaiter habló anteriormente, pues aquí se puede observar una diferencia significativa en la tarea de borrowing, o digamos, ¿verdad?, donde los ratones tienen que hacer la excavación en lo que es la viruta. Se vio una diferencia significativa en el grupo control y en el grupo que estuvo expuesto con el material particulado, el DEP.
con un valor de P de 0.004. Cuando se hizo el análisis cuantitativo no vimos diferencia en el plug puzzle, ya que no todos los animales lograron completar esta tarea, debido a que este obstáculo pues, es el más complejo en realizar en lo que es el puzzle box. Pero sí pudimos lograr ver una diferencia significativa cuando hicimos un análisis de comparación de proporciones, en donde del grupo que estuvo expuesto a este material particulado, un 70% de estos animales no lograron completar hacer esta tarea, en comparación con el grupo control, que solamente un 36% no logró hacer la tarea del plug puzzle. Así que en conclusión podemos decir que la exposición al DEP tuvo un efecto en la memoria a corto plazo, de igual manera. Sin embargo, cuando evaluamos la memoria a largo plazo, que no es considerada como uno de los procesos cognitivos relacionados a función ejecutiva, sino más bien a procesos de memoria y aprendizaje, nosotros no vimos un impacto, ¿verdad? Un efecto de la exposición en el tiempo que le tomaba a los animales realizar la tarea. Okay. Así que podemos concluir que la exposición a las partículas de escape de diésel impactan negativamente procesos cognitivos relacionados específicamente a funciones ejecutivas, como lo es, ¿verdad?, la resolución de problemas y la memoria a largo plazo. Pero, ¿verdad? Este estudio no se queda ahí, todavía nos quedan un par de cosas por realizar y los estudios, ¿verdad? Los proyectos de investigación de los estudiantes graduados están enmarcados en este modelo experimental, así que, Amanda, ¿qué nos queda de este estudio? Bueno, pues aún del objetivo 1 de este proyecto nos toca medir los niveles de citoquinas proinflamatorias en lo que es el tejido cerebral. De igual manera, del objetivo 2 nos falta por completar poder examinar el papel de la microglía activada por material particulado en los procesos neurocognitivos relacionados con las funciones ejecutivas. ¿Y Héctor, en tu proyecto? El proyecto se titula Efecto de la ansiedad inducida por la exposición a material particulado relacionado al tráfico en el desempeño de la función ejecutiva. El propósito de este experimento, de esta investigación, es evaluar si la exposición a estos materiales particulados inducen comportamientos similares a la ansiedad con impedimentos en la función ejecutiva en ratones juveniles. Hipotetizamos que la exposición a estas partículas impactan el desempeño de función ejecutiva, induciendo comportamientos similares a la ansiedad, aumentando lo que serían los niveles de noradrenalina. Todavía nos falta evaluar pues, esos niveles de noradrenalina en la sangre y estamos mirando otras medidas de comportamiento en relación con la ansiedad, ya que no podemos ver diferencias significativas. ¿Y Yaiter, tu proyecto? Mi proyecto es titulado Estrés oxidativo y esterogliólisis inducido por material particulado, efecto en el desempeño de la función ejecutiva. Nuestro gol sería examinar el papel del astrocito activado por material particulado en los procesos neurocognitivos relacionados a la función ejecutiva. Y pues la meta de nosotros es que si el astrocito activado por material particulado afecta el desarrollo postnatal de la función ejecutiva mediante el estrés oxidativo. No tan solo tenemos, ¿verdad? Nos queda por hacer con los estudios toxicológicos, pero también nosotras, Nilda y yo, tenemos continuamos con los estudios con los niños y tenemos esta propuesta titulada Immunological Modulation of Brain Activity and Cognition in Puerto Rican Children, en donde
¿verdad? Pretendemos explorar distintos mecanismos que puedan afectar el desempeño motor y cognitivo en niños y niñas puertorriqueños, utilizando una combinación de medidas tanto psicológicas, fisiológicas y biológicas. Así que les dejo a Nilda para que les hable un poquito más de ese proyecto y los objetivos. Sí, el objetivo número 1, ¿verdad?, que nosotros tenemos en ese proyecto es evaluar los procesos cognitivos y motores en estudiantes puertorriqueños entre las edades de 5 a 6 años. Vamos a evaluar el impacto de la coordinación motora en el desempeño de los estudiantes en esa prueba específica de conexiones planificadas. Así que para eso pues vamos a utilizar obviamente la prueba del CAS, que hablamos hace un momentito, y también una prueba de coordinación motora, que es la BIRI-BMI, que quizás algunos de ustedes la conocen, utilizada ampliamente en Puerto Rico. Y entonces el objetivo número 2 se trata de evaluar los cambios en la actividad cerebral, tanto la corteza motora, la corteza frontal, mientras los estudiantes están realizando la tarea, ¿verdad? Y para eso pues se va a utilizar un equipo que es el FNIRS, que es el Functional Near Infrared Spectroscopy. Disculpen. Y ese equipo lo que hace es ver la oxigenación, ¿verdad? Cuáles áreas del cerebro se activan cuando los estudiantes están realizando esas tareas. Es importante puntualizar en esto, en el hecho de que este estudio es un estudio ¿verdad?, colaborativo, tanto con la doctora Méndez, con Loida y esta servidora, desde la Universidad Ana G. Méndez, pero también tenemos como investigadora colaboradora a la doctora Amaya Miquela Jauregui, que es neurocientífica del Recinto de Ciencias Médicas, y es la primera vez que se da esta colaboración, ¿verdad?, a través de ¿verdad?, fondos de Puerto Rico IMBRE y COBRE. Así que, y incluso ya nosotros en la Universidad Ana G. Méndez pues tenemos uno de los equipos de actividad cerebral, ¿verdad?, para utilizarlo también. Así que nada, esos son los dos objetivos principales en esta parte. Ya en la parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la inflamación, pues sería el objetivo número 3. Adelante. Sería el objetivo número 3, en donde Amanda también estaría trabajando para su proyecto de investigación. Y Amanda, ¿cuál es ese objetivo entonces? Pues este objetivo se enfoca en examinar las citoquinas proinflamatorias y los niveles de biomarcadores de estrés, cómo estos niveles de biomarcadores de estrés afectan la actividad cerebral, el rendimiento cognitivo y motor de estos niños. Y esto lo vamos a estar midiendo, ¿verdad? Vamos a medir los niveles salivares de citoquinas proinflamatorias en niños escolares antes y después de que ellos completen una tarea cognitiva que está diseñada para poder evaluar los procesos de planificación. Así que pues nada, el futuro se ve bien prometedor, por lo menos para las investigaciones y que nos puedan, ¿verdad?, arrojar luz a esta problemática que estamos viendo en los niños puertorriqueños. Antes de culminar la presentación, pues obviamente queremos agradecer a las distintas instituciones y agencias que ¿verdad?, nos han provisto fondos para realizar estas investigaciones. Así que a PIFI, a Puerto Rico IMBRE y a los Institutos Nacionales de la Salud, específicamente el Instituto de Medicina General y el Instituto de Salud de Minorías y Disparidades de la Salud. Y también pues queremos agradecer a todo el equipo de trabajo que ha estado con nosotras en estas investigaciones.
proyecto de Correda, la doctora Logina Báez, todo el staff que teníamos, las evaluadoras, la terapista respiratoria, los estudiantes subgraduados y las escuelas participantes en este estudio. Y ya en la parte de los estudios toxicológicos, pues a los estudiantes y staff que trabajan en mi laboratorio, en especial a Carla Casillas, a Antonio Coto, de los estudiantes subgraduados que han trabajado en estos proyectos, Alexander Pastrana, Yelisa Dávila y Juliana Vélez, y a los estudiantes graduados que están hoy aquí con nosotras presentando, Yaiter María Costa, Amanda Mojica y Héctor Rosa. Así que ahora estamos abiertos para preguntas. Antes de comenzar con la parte donde los presentes podemos presentar nuestras impresiones y hacer algunas preguntas, excelente presentación, muchísimas gracias. Les informo que el enlace para la evaluación de la actividad la pueden acceder en el área del chat de este espacio y por favor saquen unos minutos para poder completar la misma. Es de mucha ayuda para poder saber las impresiones de esta actividad y cómo podemos mejorarla. Quiero comunicarles también que si usted está interesado o interesada en presentar en una de nuestras jornadas, puede comunicarse con el doctor Rafael Rivera Ortiz. Lo excuso de no poder estar presente. Se puede comunicar con él a través del correo electrónico institucional y tomaremos en consideración a la hora de coordinar las próximas jornadas. Así que ahora abrimos el espacio para la audiencia para realizar dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, Sí, se escucha. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con los estudios futuros, los estudios humanos futuros. Y mi pregunta es, ¿qué efecto pudiera tener las esporas de los hongos y los hongos filamentosos que abundan en los espacios cerrados en el desarrollo cognitivo y motor de esos niños en Puerto Rico? Ok, so esa pregunta viene en la parte de la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Si esto es niños que sean alérgicos, ¿verdad? Que le dé asma y es susceptible a estas esporas, definitivamente entonces pueden desarrollar una respuesta inflamatoria que entonces tenga un efecto. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es a suponer, nosotros tomamos un poco en cuenta esa parte, porque dentro de lo que es el material particulado, que es el contaminante de aire que yo estudio, las esporas están presentes en esa, ¿verdad? En esa concentración de material particulado que uno mide, porque el material particulado es cualquier partícula que esté suspendida en el aire, y lo que nosotros entonces medimos es el diámetro de esa partícula, así que medimos lo que nos referimos como PM10 o partículas que son de 10 micrones o micrómetros o menos, y partículas que son finas, que son las 2.5, que esos son partículas de 2.5 micrómetros o menos. Lo otro que nosotros hacemos para tomar en consideración, ¿verdad?, cómo los bioaerosoles ¿verdad?, pueden impactar estos resultados, es que cuando nosotros hacemos las mediciones en la escuela, que recogemos material particulado en filtro, nosotros ahí hacemos mediciones de endotoxinas y betaglucanos, ¿verdad?, que son componentes de la pared celular o de la membrana celular, de bacterias, ¿verdad?, y de hongos. Así que con esa información podemos ver, ¿verdad?, si alguno de estos otros elementos también pueden impactar el resultado. Muchas gracias.